¿Qué tal, amigos? En este video vamos a ver placa prefabricada. La placa prefabricada es un sistema de losa prefabricada compuesta por viguetas y bloques o tablones en concreto. Luego se vacía el concreto para fundir la losa completa de 200 kilogramos por centímetro. Se funde sobre una malla para formar una losa completamente monolítica. Ahora lo vamos a ver con más claridad a continuación, pero antes quería recordarles que en este canal, Tutoriales de Arquitectura, ustedes encontrarán todos los temas relacionados con arquitectura, con la construcción, desde que está el lote vacío hasta su terminación final en el desarrollo de una casa o de un edificio. Existen muchos tipos de losas prefabricadas. Cada fabricante o cada fábrica propone su sistema. Entonces, por ejemplo, tenemos este, donde tenemos el elemento aligerado, sus viguetas, y en la parte superior se funde la losa. Y vemos que esta bóveda o este elemento, este bloque, está soportado por las viguetas. Asimismo ocurre con estas, unas plaquitas que están soportadas por unas vigas, unas viguetas, y que la plaqueta llega hasta su eje para permitirle el soporte, que descanse la otra vigueta. Básicamente, la placa prefabricada son viguetas que se unen con la viga madre o la viga mayor de la construcción, y encima de ella reposan las tabletas. Luego viene una capa de concreto de unos 5 centímetros. Bueno, eso depende del cálculo estructural que hayan hecho los ingenieros, pero más o menos es de 5 centímetros. Dentro de esta capa vienen las instalaciones hidráulicas y las instalaciones eléctricas, y las instalaciones sanitarias vienen por debajo, porque pues aquí por acá no se pueden, tenemos que mandarlas por debajo y subirlas de acuerdo a lo que necesitemos. Entonces perforamos la placa, el hueco que se necesite solamente para pasar la tubería. Esta distancia entre ejes de vigueta a vigueta puede variar también de acuerdo al diseño, de acuerdo a los cálculos estructurales. Puede variar de 30 a 60 centímetros, o en casos especiales de pronto un poquito más. Casi siempre la vigueta puede medir 10 centímetros, y la distancia, la luz que nos queda, puede variar de 60 o 30 centímetros de acuerdo a lo que estemos haciendo. También tenemos este tipo de viguetas T y doble T. Estas las utilizamos para de pronto bodegas grandes, para almacenes o parqueaderos, y esto hace que no tengamos columnas en grandes espacios. Minimizamos las columnas El prefabricado quiere decir pre es antes de la fábrica.
Entonces quiere decir que nosotros lo compramos en la fábrica, los elementos, las placas y las viguetas las compramos en la fábrica y las traemos y las colocamos en la obra. Entonces nosotros solicitamos en la fábrica con los planos de la obra que se analice el metraje de nuestra construcción, el sentido en que van las vigas. Unas pueden ir verticales, otras pueden ir horizontales, antisísmico, con un sistema antisísmico, y se les pide a ellos y ellos hacen el estudio, y nosotros también podemos hacer el estudio de cómo se colocan y qué viguetas se necesitan para nuestra construcción en nuestros planos, de tal forma que tengamos bien las dimensiones, que cuando lleguemos a la obra no tengamos que cortar las vigas, que estén completamente precisas, que nos ajuste de nuestra viga madre o las vigas principales a la viga principal sin ningún corte en obra. Las ventajas que tiene el sistema prefabricado es que de pronto puede ser más económico. Cuando los fabricantes hacen nuestro prefabricado están cumpliendo con la norma, por lo tanto nosotros también al construirlo cumplimos con la norma y sería un sistema antisísmico. El peso de la construcción a veces puede llegar hasta el 40% menos. Se forma una unidad monolítica cuando fundimos todo. Nosotros lo traemos de la fábrica, cada uno de estos elementos independientes, y cuando lo fundimos se nos forma un elemento monolítico, una misma unidad, toda la placa. Agiliza el proceso de construcción porque pues nosotros fundimos las vigas madres y luego colocamos las plaquetas, las unimos, fundimos la placa, la losa encima, y nos queda de una manera rápida, ligera la placa. No necesitamos formaleta, o necesitamos formaleta solamente para nuestras vigas principales, más no para el resto, porque lo vamos colocando y simplemente lo vamos armando, y por lo tanto no se hace tanto reguero, solamente cuando estamos fundiendo nuestras vigas principales. El resto pues no hacemos reguero, simplemente las vamos colocando. Ahorra tiempo también por eso, porque para fundir todo esto, o para fundir, no, para colocar o para construir todo este espacio, solamente estamos colocando las placas y no nos vamos a demorar tanto, y vamos a tener más limpia la obra y un mejor orden. La instalación va a ser más rápida. Los acabados por debajo, en el cielo raso, en la parte de abajo, nos puede quedar, si consideramos que nos sirve, nos puede quedar así como está la placa, sin hacerle ningún tipo de acabado. Entonces por ese lado nos sale más económico, más rápido. O también le podemos poner un cielo raso falso, depende del caso. No necesitamos formaleta solamente en las vigas principales. Necesitamos nuestra formaleta para fundirlo. El resto no necesitamos formaleta, solamente vamos colocando la viga, y en consecuencia necesitamos menos personal, porque no necesitamos fundir tanto, no necesitamos mezclar y vaciar tanto concreto, porque toda esta área la tenemos lista, sino colocar nuestros elementos. La manera de construir la placa prefabricada es la siguiente. Primero formaleteamos las vigas madres.
o las vigas principales. Lo formaleteamos, luego le colocamos las canastas, los hierros, de acuerdo a nuestros cálculos estructurales. Luego colocamos las viguetas. Las viguetas, cuando nosotros las compramos, aquí están nuestros ejes de las viguetas. Cuando nosotros las compramos, ellas tienen unos hierros que salen, o sea, unos pelos, y las unimos con nuestras viguetas. Colocamos con nuestras vigas mayores, unimos las viguetas con las vigas mayores, los amarramos y luego colocamos nuestras plaquitas, que entonces la placa ya vendría acá, vendría así. Colocamos las placas, todas las placas, y nos queda la superficie lisa. Lo nivelamos, completamente bien nivelado. Hacemos nuestras instalaciones eléctricas y nuestras instalaciones de suministro de agua por encima de las plaquitas. También hacemos nuestras instalaciones sanitarias que quedan colgantes por debajo de la placa, de acuerdo a las especificaciones de los planos. Luego colocamos nuestra malla electrosoldada, o puede ser hierro de alta resistencia, pueden ser varillas. Colocamos nuestra malla encima y luego vamos a fundir nuestra capa encima. Como les decía antes, puede ser, o la mayoría de veces es de 5 centímetros, y necesitamos un operario que vacíe el concreto con una carretilla, y el otro operario que extiende y nivela, va nivelando y va extendiendo el concreto con la boquillera, una boquillera ojalá en aluminio. Les recomiendo que vean el video fundición de placa, que ahí especifica con más tiempo y más detenimiento cómo se funde una placa. En ese caso es maciza, pero pues también nos sirve para ver cómo vamos a fundir nuestra losa de 5 centímetros encima y cómo son nuestras vigas que están soportando las plaquetas. Entonces, para fundir nuestra placa, primero vamos a fundir nuestras vigas madres, las principales, las fundimos y luego vamos a fundir la losa, o sea, la placa de encima, la placa que está encima, la vamos a fundir luego. Es recomendable que hagamos la fundida de la placa de una vez toda. No de pronto fundamos una parte y después la otra, no, la fundamos de una vez toda. Únicamente podríamos descansar en el momento en que fundamos nuestras vigas madres. Después podemos descansar, tomar unas onces y continuar con la fundida de la losa encima. Pero de todas formas sí debemos fundirlo en un mismo día toda la placa. Debemos nivelar nuestra placa, nuestra losa encima, la debemos nivelar con una boquillera, y como la losa de pronto puede presentar fisuras o puede rajarse o presentar agrietamientos, entonces esta la debemos mojar durante 7 días para completar el curado y así tenga una muy buena resistencia para nuestro futuro. Por último, tenemos unas recomendaciones para la placa prefabricada.
Primero, no romper el prefabricado, no romper las viguetas ni las placas. Por eso debemos comprarlas, debemos hacer el cálculo de las placas exactas antes de llegar a la obra. Debemos también almacenarlas, guardarlas en un terreno completamente plano para que no se vayan a romper. Cuando tenemos muros, los muros deben pasar por las vigas que hemos fundido en obra. Por acá pasan muros, por acá pasan muros, mas no lo debemos pasar los muros por las plaquetas. Entonces siempre deben haber vigas madres para soportar los muros.